Vamos a la palabra del Señor en el día de hoy. Por favor, les pido que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5, Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 28. Evangelio de Mateo 5, 28. Vamos a leer desde el versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. O el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El título que nosotros tenemos para la predicación de esta noche, sencillamente es: el adulterio no solo es el acto sexual impuro. El adulterio no solamente se refiere al acto sexual impuro. Ese es nuestro título para la noche de hoy. Continuamos con el estudio de la ley moral del Señor, o los 10 mandamientos, recordando brevemente que la ley moral no nos habla únicamente de los pecados literales. Éxodo capítulo 20 nos habla de los mandamientos, y hoy en el estudio bíblico estamos estudiando el séptimo mandamiento. ¿Cuál es el séptimo mandamiento? No adulterarás. Entonces, la ley moral no nos habla de un pecado específico, sino que nos habla de una variedad, de una gama de pecados que éste trae. La ley moral no se refiere exclusivamente al pecado del adulterio, sino que se refiere a una gama de pecados, tanto de índole sexual como de índole espiritual. Y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Recordemos también que la ley moral no simplemente es una recriminación negativa, sino por el contrario puede ser observada, si la estudiamos bien, como una manera por medio de la cual Dios invita a su pueblo a que busque las virtudes ajenas. Entonces, ¿cuál es la virtud opuesta? La virtud opuesta de no adulterarás. Mantenernos santos, mantenernos castos, mantenernos puros. Entonces, no solamente es el aspecto negativo, está prohibido adulterar, sino que también nos mueve a anhelar las virtudes opuestas, es decir, a anhelar en todo momento mantenernos castos, mantenernos puros, mantenernos santos. El séptimo mandamiento, también podemos decir como a manera de introducción, se refiere a los pecados de índole sexual en todas sus formas. Trataré de no ser muy específico. 1, porque no es el propósito del mandamiento. 2, porque hay menores en este lugar, entonces no voy a entrar a describir en detalles cosas que pensaba describir para vuestra edificación, pero entonces ustedes, si yo les doy los cimientos, si les doy los fundamentos, si les proveo los principios bíblicos, ustedes pueden, como adultos, derivar las enseñanzas secundarias. Y eso es lo que yo voy a hacer entonces en la noche de hoy, en vista de que tenemos varios menores. Entender, y voy a entrar en materia, entender el séptimo, no solamente el séptimo, sino todos, pero entender el séptimo mandamiento, no adulterarás, es de suprema relevancia para el creyente, sin lugar a dudas. Es de vital importancia que cada uno de ustedes entienda el contexto de lo que significa no adulterarás. Es muy importante que nosotros veamos el estado de inmundicia continua en el cual una persona se sume cuando comienza a practicar los pecados carnales o los pecados que son relativos a la naturaleza sexual del hombre o de la mujer. Es una espiral, los absorbe, es un vicio, se puede convertir en una obsesión, en una manía,
en una enfermedad psiquiátrica. Obviamente nosotros sabemos es el pecado que mora y tiene posesión sobre la vida del hombre y de la mujer. Entonces es muy importante, vuelvo y reitero, vuelvo y repito, que nosotros entendamos los conceptos, que nosotros podamos trazar fundamentos bíblicos claros y sólidos para poder entender a qué se refiere el Señor cuando nos dice no adulterarás. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿de qué nos habla el séptimo mandamiento? Ciertamente nos habla del adulterio, obviamente específicamente hablando, o lo que significa la palabra adulterio. Adulterio técnicamente no significa que un miembro de un matrimonio tiene una relación sexual con una persona fuera del matrimonio. Técnicamente hablando, el adulterio es el abandono del compromiso conyugal. Eso es lo que significa la palabra adulterio. Es el abandono del compromiso, el rompimiento de los votos de unión de compañerismo conyugal. Eso significa adulterio. Entonces, miren ustedes, no solamente es, como decía el título de la predicación, no solamente es el pecado, el acto pecaminoso carnal, sino también el rompimiento de la relación de los votos matrimoniales de unión y compañerismo a causa, bien sea del pecado, de pensamiento, de palabra o de obra. Bien nos dice el Señor, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Pastor, ¿es así de grave? Sí. Eso es lo que nos dice la palabra. El adulterio se refiere entonces siempre al pecado sexual de las personas casadas con alguien que no sea su esposo o su esposa. Y la palabra en el Antiguo Testamento tiene un sentido literal y un sentido figurado. Entonces, bien, podemos decir que sí, el adulterio es el pecado sexual que hay cuando una de las personas en el matrimonio tiene relaciones indebidas con otra persona, pero no se limita estrictamente hablando a eso, sino que en términos generales el adulterio es el rompimiento a causa de pensamiento, a causa de obra, a causa de palabra o a causa del mismo acto sexual impuro de los votos de compromiso y de unión marital. Tengamos eso muy, muy en claro. Fornicación, nos hacemos la pregunta ahora. Fornicación son las relaciones sexuales indebidas, ilegítimas e impuras fuera del matrimonio. Esa es una aplicación, ciertamente, pero en sí la palabra fornicación se deriva del griego llamado porneia, y el griego porneia implica básicamente el descenso en todo tipo de actividades pecaminosas sexuales. Entonces, lo que significa fornicación no es meramente que una persona tenga un acto sexual indebido con una persona cuando no están casadas. No, es mucho más que eso, muchísimo más que eso. Fornicación entonces se deriva del griego porneia, que significa el descenso pecaminoso a la práctica de actividades impuras, obscenas, aberraciones o desenfrenadas. Mucho cuidado. Pastor, entonces, deme ejemplos, por favor. Ilústreme el caso de la fornicación. Bueno, a causa de que hay menores, entonces solamente voy a explicar por encima. Situaciones vergonzosas que no se deberían ni siquiera mencionar en una congregación, pero las voy a mencionar para que ustedes vean la gama de pecados que caen dentro de la fornicación. Bestialidad. Ustedes saben qué es eso. Necrofilia, pedofilia, fetichismo. Eso sí que es bien común hoy en día. Es cuando una persona tiene placer al ver o al tocar ciertas cosas. Voyerismo es el placer que tiene una persona al ver a otras personas. Mucho cuidado, todo eso cae dentro de la fornicación. La fornicación es una gama de pecados sexuales. Sadismo,
es el placer que siente una persona al causarle dolor a otro. Masoquismo es el placer que siente una persona cuando se le es humillada o cuando se le es golpeada. Exhibicionismo. Homosexualismo. Eso es fornicación, eso cae dentro de la gama de pecados sexuales. Todas estas cosas son aberraciones, obscenidades e impurezas que ofenden al Señor. Prostitución, indecencia, pornografía. ¡Qué pecado tan grande! Especialmente en días como hoy, donde en el internet están disponibles una gran gama de figuras y de videos y de imágenes que aún los niños pueden aceptar. Padres, tengan cuidado con lo que sus hijos ven en el internet, y ustedes también den ejemplo de lo que sus hijos deben ver en el internet. La pornografía está a la vuelta de la esquina. Tengan cuidado. Masturbación. Gravísimo. Gravísimo. No es de algo natural, es pecado. Gravísimo. Cae dentro de la fornicación. Tengamos pues mucho cuidado, que cuando el Señor nos dice no adulterarás, no nos está diciendo simplemente, no es un mandamiento para el esposo y la esposa, es un mandamiento para ti, para que comprendas quizás el peligro donde puedes estar en el día de hoy, porque quizás estás enredado en una de estas cosas, en una de estas aberraciones. ¿Ese es tu caso en el día de hoy? Espero que no sea el caso de esta congregación, ni de nadie de esta congregación, pero yo me pregunto, ¿ese es el caso? ¿Podrá ser el caso de alguna persona genuinamente convertida? ¿Podrá alguna persona genuinamente convertida estar enviciado con la pornografía? ¿Podrá una persona genuinamente convertida ser esclavo de la masturbación? ¿Podrá eso suceder? Amados, cuando el Señor nos dice no fornicarás, nos está diciendo mantente puro y santo, no solamente en cuerpo, no solamente en conversación o en palabra, sino también en pensamiento, porque Dios no solamente ve lo exterior tuyo, sino que conoce tu corazón, y como dice la palabra, sabe qué palabras vienen de tu corazón antes de que tú las pronuncies. La castidad no es externa, es interna. Esa es la virtud opuesta a la que el Señor nos quiere invitar en el día de hoy. ¿Cómo eres tú, amigo? ¿Puedes decir de ti mismo delante del Señor en oración esta noche: Señor, gracias porque me has guardado casto? O Señor, perdóname porque me he pervertido tras una imagen, porque he visto lo indebido, porque he comprado lo que no puedo hacer. ¿Cuál es tu caso? No solamente ofendemos al Señor por el acto mismo, sino por el pensamiento y los deseos de nuestros corazones. Versículo 28. Oísteis que fue dicho, a vosotros os enseñaron que no podríais adulterar. Eso os enseñaron. Yo no vengo aquí para desmentir esa explicación. Yo no vengo aquí para poner otra explicación por encima. Yo vengo para expandir y para enseñaros que la ley moral o los 10 mandamientos no son exclusivamente los pecados a los que se refiere la ley moral, sino un grupo, una familia de pecados. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, pero también os enseño que cualquiera, es decir, no solo el acto mismo del adulterio, sino que cualquiera que se hace ideas, imágenes, que sueña, que desea en su corazón a una mujer o viceversa, la mujer al hombre, es culpable de adulterio. Y es una desgracia que en las iglesias cristianas estén enseñando que el Señor no quiso decir eso. No, sí quiso decir eso. Es claro, mírenlo aquí. Yo os digo que cualquiera que hace eso es culpable de pecado. Entremos ahora a examinar los dos aspectos de la palabra adulterio. Vamos a hacerlo brevemente porque ya llevamos 15 minutos y queda mucho tiempo. Los dos aspectos de la palabra adulterio, o usualmente los dos aspectos que se relacionan con la palabra adulterio, son la inmoralidad, de la cual ya hablamos un poco, y la infidelidad, la falta de lealtad. Ahora hablemos un poco de la infidelidad. La infidelidad es el abandono o deserción
temporal o permanente de la unión matrimonial. Mucho cuidado con esto, amigos. Yo no sé quién de ustedes ha estado en el ejército, pero yo les comento algo. Uno de los castigos que más fuerte, o uno de los crímenes o delitos que más fuerte se castiga en el ejército es la deserción. La deserción es vista como algo totalmente, como una traición a la patria. Por eso se castiga de manera fuerte y de manera ejemplar. Lo mismo en el adulterio. Un adúltero es una persona que ha desertado, bien sea temporal o definitivamente, a su esposa. No le ha sido fiel, ha violado los votos de estar unidos en las buenas y en las malas, ha violado los votos de estar unidos en la salud o en la enfermedad, ha violado esos votos santos, llámese la religión como se llame, porque esto es lo maravilloso del matrimonio. Un matrimonio es visto de igual manera matrimonio delante de los ojos del Señor. Por lo tanto, si una persona contrajo matrimonio en la iglesia católica, igualmente no tiene necesidad de casarse en la iglesia cristiana. Hombre, puede renovar sus votos, por supuesto, pero no tiene la necesidad imperativa de casarse para que su matrimonio sea válido. No, el matrimonio es válido. Ese es un gran misterio, un hermoso punto del matrimonio. Entonces tengamos cuidado. La infidelidad significa sin lugar a dudas la traición o deslealtad en nuestras relaciones. Y por supuesto que lo primero que pensamos es, una persona adúltera es una persona que es traicionera, es una persona que ha sido desleal, primero que todo, pues para con su esposa. Ese es el significado, el contexto aledaño inmediato a nosotros que nos es evidente. Pero, amados, la infidelidad significa también deslealtad o traición en la iglesia donde nos congregamos y también al Dios al que servimos. Les voy a dar ejemplos de la infidelidad marital. Por ejemplo, la pornografía es infidelidad. Cuando una persona casada vergonzosamente está viendo cuestiones inmorales, está siendo infiel a la mujer de su vida, a la mujer de su juventud. No importa si no ha cometido acto, con su pensamiento le está siendo infiel, está rompiendo los votos que hicieron de solamente cuidar, amar y tener amor el uno para el otro. Amados, la pornografía entonces es un ejemplo de infidelidad marital. Qué vergonzoso, y he escuchado casos donde algunos esposos o algunas esposas sueñan y meditan en su primer novio y desean que ellos se hubiesen casado con su primer novio. O aún están casados o casadas hoy en día y desean que su esposo sea otro. Eso es infidelidad en el matrimonio. Eso es falta de fidelidad en el matrimonio. Eso es infidelidad marital. Se preguntan ustedes, pastor, ¿eso podrá ocurrir? Por supuesto que ocurre y ocurre mucho. Personas han visto ver sus matrimonios abajo porque han quedado viviendo dos vidas. Tienen una vida con su esposa, la esposa tiene una vida con su esposo, pero anhelan, desean, fantasean con que estuviesen casados con otra persona. Señor, líbranos de que ese pecado esté en alguno de nosotros. Pero sucede, y sucede más a menudo de lo que las personas lo quieran reconocer. Espero por la gracia del Señor que no esté mirando yo a ninguna persona que caiga en este grave pecado. Ejemplos de infidelidad para con Dios a nivel personal es no amar la santidad. Si Dios es santo, nosotros somos infieles si no amamos ser como Él es. Amados, tengamos supremo cuidado. Infidelidad es cuando Dios, dándonos todo, habiéndonos dado la salvación, dándonos la provisión, dándonos la gracia para perseverar en los caminos de Cristo. Infidelidad o deslealtad sería no servirle a Cristo como Él nos manda en su palabra. Amados, si ustedes entonces prestan atención a estas palabras, se darán cuenta cuán fácil está el hombre de convertirse en una persona adúltera. Entonces, se adultera en el matrimonio,
se adultera en la relación personal con Dios, y la iglesia como conjunto de personas redimidas también adultera. Una iglesia que es desleal a la predicación de la palabra del Señor es una iglesia adúltera. ¿Ven? El apóstol Pablo nos habla en 2 de Corintios de que por la gracia del Señor Él no ha medrado ni adulterado la palabra, sino que la ha predicado como es. En una iglesia donde se predique una palabra adulterada es una iglesia adúltera. Llámese como se llame, es una iglesia adúltera. La iglesia puede y la iglesia adultera contra Dios cuando implementa ideas del mundo. Es decir, se prostituye tras ideas del mundo, o trae el mundo, ideas del mundo que están corrompidas por las cuestiones del mundo, las trae a la iglesia. Amados, nosotros nos debemos conservar santos y puros. Yo no estoy abogando porque haya una iglesia donde se pueda ir y donde allá se pueda palpar, respirar la perfección y la pureza. No, pero nosotros como iglesia todos los días nos debemos autoexaminar. Yo como pastor, esa es mi responsabilidad, para que nosotros no estemos trayendo cosas de la calle, del mundo, a su cuerpo. Entonces, tengamos cuidado, se adultera en el matrimonio, se adultera en la relación personal con Dios, pero también una iglesia puede ser denominada adúltera. Y sin entrar en detalles, yo creo que podemos hacernos una idea mental de lo que se refiere el libro de Apocalipsis cuando nos habla de la gran ramera. ¿Qué piensa Dios de la infidelidad? ¿Qué piensa Dios de la infidelidad? ¿Será que Dios trata la infidelidad de una manera leve? ¿Será que Dios trata la infidelidad de una manera somera? Amados, la infidelidad es castigada duramente por el Señor. No vamos allá a causa de tiempo, pero Lucas 12:45 nos dice: mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y castigará duramente y le pondrá con los infieles. La infidelidad es castigada por el Señor. No pensemos que la infidelidad es un mero desliz o un mero tropiezo. La infidelidad, el infiel, el desleal, que no se arrepiente, será castigado. Entonces, amados, miremos el gran compromiso que nosotros tenemos como parte de la congregación, pero examinémonos como personas y demos gracias al Señor, porque el Señor nos recuerda hoy que debemos proceder a un genuino arrepentimiento. ¿Quién de ustedes quiere perecer junto con los desleales, junto con los infieles? Yo creo que ninguno. Entonces, la deslealtad y la infidelidad es castigada por el Señor. Los infieles son aquellos que se fueron en pos de prácticas contrarias al deseo de Dios. La infidelidad lleva castigo, por lo que yo les hago un llamado, amados, para que se arrepientan. Ustedes saben, mientras la palabra es predicada, ustedes saben si ustedes están cayendo presa de pensamientos sucios a diario, o si ustedes están viendo cosas que no convienen a diario, o si ustedes están soñando despiertos con mujeres o con hombres viceversa. Tengamos mucho cuidado, tengamos supremo cuidado, y si ese es el caso, vengamos a los pies de Cristo, que es amplio y grande en perdonar, pero no permanezcamos en el estado de dureza de corazón, creyendo de que porque somos débiles tenemos el derecho a ser infieles al Señor. Amados, cuidado, que ese no sea el caso. Ciertamente el adulterio es de carácter, el adulterio rebaja el hombre a una condición de animal. La diferencia entre el animal y el hombre es que el hombre tiene conciencia y tiene el poder de determinar moralmente si algo está bien o está mal. Proverbios 6:32, que nos dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. ¿Será tu caso? ¿Será que estás en un espiral de adulterio porque no tienes entendimiento, quizás porque no conoces a Dios? No te dejes llevar por
esos sentimientos que pueden levantarse dentro de ti diciéndote, ese no es el caso. No, esa es la pregunta. ¿Será que tú estás en un caso severo de adulterio? ¿Será que tú estás en un caso severo de impureza, de pensamiento, de palabra o de hecho? Porque quizás no conoces al Señor. Y yo te desafío a ti, porque una de las cosas que hace el Señor en el momento de la conversión es darte tanto el querer como el hacer, no solamente de venir a Cristo, sino de comenzar a aborrecer el pecado. Esa cuestión de un cristiano carnal la hablábamos hace un par de semanas. Es un oxímoron, no existe. Un cristiano no es carnal. Un cristiano peca, un cristiano se equivoca, pero un cristiano, aunque vive en el mundo, no es del mundo. Un cristiano es una persona espiritual, ciertamente no santo perfecto, pero es una persona que ama la santidad del Señor, que se esmera por agradar al Señor en santidad. Entonces, si volvemos a Proverbios y decimos, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, y escuchen, dice, corrompe su alma el que el tal hace. Corrompe su alma. Quizás tu alma está corrupta. Quizás la pornografía, los pensamientos inmundos, los pensamientos indebidos, el vocabulario grotesco y soez que tienes, la manera como te expresas grosera y vulgar, quizás la manera como usted se viste es grosera, es provocativa, todas estas cosas, quizás usted está sumida o sumido en esa práctica. Amados, el que, versículo 32, comete adulterio, hace mal a su alma, corrompe su alma. El adulterio es de carácter autodestructivo, es el colapso de la moralidad del ser humano. Y amados, habiendo ya hablado un poquito de esa parte como del hecho, del acto, movámonos ya quizás hacia el final y simplemente digamos, el adulterio espiritual es una realidad también. Eso lo podemos ver en muchos pasajes de la Biblia. El adulterio espiritual aparta al hombre de Dios. El hecho, el acto mismo del adulterio rebaja al hombre a una condición paupérrima, como de animal, como si no tuviese poder para controlar esos deseos. Y Dios nos da el poder. Dios nos lo da. Dios nos da el deseo. Entonces, cuando una persona no puede controlar su mente o sus deseos, pues nos hacemos la pregunta, ¿cuál ha sido el poder que Dios le ha conferido a esta persona para luchar contra el pecado? ¿O murió Cristo en la cruz y ese sacrificio no fue suficiente? ¿O acaso la conversión implica la práctica continua del pecado del convertido? Ninguna de esas tres, amigos. Tengamos sumo cuidado en no caer en la trampa de autojustificarnos y de perder de vista el objetivo del séptimo mandamiento, que es la pureza, la castidad y la santidad, tanto en palabra, en pensamiento y en obra. Vámonos simplemente hacia la conclusión diciendo entonces, recordando, ¿de qué nos habla el séptimo mandamiento? ¿De qué nos habla? Ciertamente nos habla del adulterio, en el sentido estricto, en el sentido literal de la palabra, es decir, en la relación sexual impropia, pecaminosa, impura, entre uno de los miembros del matrimonio y una persona de afuera. Ciertamente nos habla de eso, pero la tecnicidad, el aspecto técnico de la palabra adulterio hace referencia al rompimiento de los votos de esa unión del matrimonio. A eso hace referencia la palabra adulterio. ¿Qué nos advierte el Señor en el séptimo mandamiento? Amados, nos advierte el peligro, escúchenme bien las damas, nos advierte el peligro, escúchenme bien los hombres, nos advierte el peligro de provocar o ser provocados a través de una conducta o un acto sensual o sexual. Y me explico. Aquí venimos y aquí también nosotros podemos aprender un poco más del séptimo mandamiento. Entonces, no es estricta o únicamente hablando el acto sexual, el acto mismo del adulterio. Es también
los actos sensuales. Y yo les llamo con gran reverencia, con gran respeto, la atención a las mujeres de esta congregación. Mucho cuidado con la sensualidad. ¿Qué es la sensualidad? La sensualidad, la entendamos o no la entendamos, la reconozcamos así o no la reconozcamos así, es querer llamar la atención del sexo opuesto a través de los sentidos. Por ejemplo, cuando una persona, sentido del olfato, cuando una persona se baña en loción, amados, tengamos cuidado. Yo no estoy prohibiendo las lociones, les estoy diciendo tengamos sumo cuidado en no aplicarnos exceso de loción para no despertar pensamientos impuros en la otra persona. Ahora, si usted a eso me va a responder, pastor, pero es que la culpa es de la otra persona. La culpa no es de la otra persona. La culpa también es suya, porque usted está siendo piedra de tropiezo para el andar de santificación de la otra persona. Si usted va a una iglesia y si usted está orando y si al frente suyo está una mujer y se ha vestido de manera impropia, la culpa es de la mujer que se vistió de manera impropia y del ojo que la miró de manera impropia. ¿Por qué de la mujer? Porque está siendo piedra de tropiezo para los demás. La responsabilidad es mutua. A la iglesia católica van las mujeres, la mayoría, bien vestidas, o al menos con su falda y con su vestido y su camisa. A la de los mormones, que es una secta, van las mujeres con sus cosas largas y sus cosas. La luz del mundo, van las mujeres que parecen como unas vírgenes de pueblo, así con todo el pelo largo y todo eso, ¿cierto? Entonces mucho cuidado, que yo no le estoy diciendo vístanse de esa manera, pero ¿por qué en la iglesia de Cristo hay obscenidad a la hora de vestirse? No la debe haber. La iglesia de Cristo no es una pasarela, ni la iglesia de Cristo es una plataforma para que la mujer se exhiba, dése cuenta o no se dé cuenta. Amados, supremo cuidado tengamos en no ser piedra de tropiezo para otras personas. También nos advierte el séptimo mandamiento que adulterio es el abandono de Dios en pos del pecado. Cuando tú te vas en pos del pecado, cuando tú no te arrepientes, cuando tú persistes en el pecado, cuando tú lo practicas, cuando tú te casas con el pecado, estás adulterando en contra de tu Dios. Cuando en la iglesia se implementan prácticas mundanas o paganas, en la iglesia se está adulterando en contra de Dios. Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se haga amigo del mundo se convierte pues en enemigo de Dios. ¿Eres un amigo del mundo? ¿Piensas cosas mundanas? ¿Te agrada lo mundano? ¿Ves televisión mundana? Pastor, pero ¿qué problema hay en que yo vea la novelita de las 10 y la novelita de las 3 y la novelita de las 5? ¿No te das cuenta que en esas novelas se promociona la infidelidad, la mundanalidad, el sexo antes del matrimonio, la infidelidad marital y todo lo demás? ¿No te das cuenta de eso? ¿Les estoy prohibiendo yo que vean televisión? Para nada. Lo que les estoy diciendo es cuidado con lo que ven. Cuidado. Apártense del mundo, no sean amigos del mundo, terminen la junta del mundo, porque Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras. Adulterio es entonces cuando una persona que profesa la fe en Cristo es amigo del mundo. Mucho cuidado, amados, se los pido en el bendito nombre del Señor Jesucristo, mucho cuidado en no convertirnos en amigos del mundo. ¿Qué es requerido en el séptimo mandamiento? Nuestra castidad, como ya les dije, nuestra pureza en pensamiento, en palabra y en obra. ¿Qué es prohibido? Las conversaciones impuras, los pensamientos impuros, las palabras impuras, la vestimenta que no sea pura. No les estoy diciendo, no los quiero ver el domingo a todos vestidos de negro, así como fantasmas. No, simplemente tengamos cuidado y cordura cómo nos vestimos cada uno. Tengamos simplemente cuidado.
Primera de Timoteo 2:9 nos dicen: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Tengamos entonces cuidado, mis amados, en nosotros también ser obedientes a la palabra del Señor. Amados, que el Señor, ruego, les dé una gran bendición, que este pequeño estudio del séptimo mandamiento confronte sus vidas, que les rete, que esta semana ustedes puedan meditar en eso. Y amados, si alguno de ustedes está en pecado de fornicación, pecado sexual de cualquier naturaleza, yo les llamo al arrepentimiento en el nombre del Señor Jesucristo. Porque Dios dice, Santiago 4:4 nos dice: almas adúlteras, si vosotros estáis en enemistad con el mundo, pero Dios también dice, pero si vosotros os acercáis a Dios, Él se acercará a vosotros. Si ustedes vienen humillados al Señor, si ustedes ruegan al Señor, si ustedes en verdad quieren agradar al Señor, porque hay personas que están en adulterio o en fornicación y siguen yendo a las iglesias, pero no quieren arrepentirse. Y bueno, el hecho de que no quieran arrepentirse no se les va a cerrar la puerta, pero yo quiero que ustedes se den cuenta el daño que ustedes le están haciendo a su alma, un daño potencialmente eterno, un daño que los corrompe, un daño que los vuelve como animales. La fornicación degrada al hombre a un plano animal, a un plano como de alguien que no tiene poder ni control ni dominio propio. Entonces roguemos a nuestro bendito Señor para que perdone nuestras ofensas, para que nos dé la gracia, para que esta palabra quede grabada en nuestros corazones y podamos buscar con todas las fuerzas de nuestros corazones ser castos, puros en pensamiento, en palabra y por supuesto en testimonio. Amén.